Si usted tiene ahí, Marcos capítulo 5, por favor. Marcos capítulo 5, vamos a las últimas dos historias. Vamos a las últimas dos historias en esta serie de 4 historias, ¿verdad? Que demuestran la autoridad y el poder de Jesús, ¿verdad? La autoridad y el poder de Jesús, ¿ok? Ahí en capítulo 5, versículo 21 hasta el 43. Capítulo 5, 21 al 43. Vamos a hacer la lectura alternada. Yo el 21, ustedes el 22, yo el 23 y así hasta que terminemos la historia, ¿verdad? Marcos capítulo 5, versículo 21 al 43, la lectura alternada. Yo comienzo, hermanos. Dice el Evangelio de Marcos: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho sana, ten paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús luego oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el enojo de los niños que lloraban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Bien, hermanos, hasta ahí vamos a comenzar. Esta es una historia, si usted nota, esta es la segunda historia que vemos en el Evangelio de Marcos, que está escrita en forma que le llamamos de intercalación, ¿verdad? La manera que está escrita esta historia está en forma de intercalación. ¿Qué significa eso? Comienza, hermanos, con una narración, pero inmediatamente se interrumpe, ¿verdad? Y luego regresa a la historia principal. Uno pareciera como que si Marcos se distrajo, ¿sí o no? Como nosotros, ¿verdad? Te estaba contando algo, pero luego te cuento otra cosa y luego regreso a la idea original, ¿verdad? Ok, pero no es así. Este estilo de Marcos es muy a propósito, ok. Vamos a verlo varias veces. De hecho, esta es la tercera vez, porque el primero es con la mamá de Jesús y sus hermanos, y con los fariseos. La segunda es la parábola de las tierras, y esta es la tercera que ves que aparece eso. Comienza con la historia de Jairo y su hija, se interrumpe por otra historia y luego regresa a la historia original.
Ok, ahora, alguien ayúdame a leer la introducción, por favor, porque quiero que vayamos ahorita a unos pasajes del Antiguo Testamento. Los siguientes dos eventos van a continuar el hilo del pensamiento y la pregunta de los apóstoles. ¿Quién es este? Estos siguientes eventos, igual que el anterior, estaban conectados por el tema de inmundicia. Para los judíos que conocen el Antiguo Testamento, la inmundicia es algo que se transfiere a la persona u objeto que el inmundo toca, pero no en todos los siguientes eventos. ¿Por qué? Ok, de nuevo, hermanos, estas historias que vamos a ver están conectadas, hermanos, con este tema de la inmundicia. Ok, acompáñame rapidito a su Biblia, Levítico capítulo 15, por favor. Levítico capítulo 15. Sí, Levítico capítulo 15. Ok, mire, vamos a comenzar. Versículo 19. Mire con atención conmigo. Dice, cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuera en su cuerpo 7 días estará apartada. Ahora, note cuidadosamente varios detalles aquí. Y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre que ella se acostare mientras estuviere separada será inmundo. También todo aquello sobre que se sentare será inmundo. Y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos. Y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre que ella se hubiere sentado, lavará sus vestidos y se lavará luego a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Y lo que estuviere sobre la cama o sobre la silla en que ella se hubiere sentado, el que lo tocare será inmundo hasta la noche. Si alguno durmiere con ella y su menstruo fuere sobre él, será inmundo por 7 días y toda cama sobre que durmiere será inmunda. Y la mujer, cuando siguiera el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviera flujo de sangre más que de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere, todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo el mueble que se sentare será inmundo como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. Ok, permítame tantito. Pues parece, hermano, parece que sí. Deme. Ok, ahora vamos al libro de Números, por favor. Números 19. Números capítulo 19, versículos 13 en adelante. Mire lo que dice aquí, Números 19. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó, y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre el inmundo. Sobre él, inmundo será, y su inmundicia será sobre él. Esta es la ley cuando alguno muera en la tienda. Cualquiera que entre en la tienda y todo el que esté en ella será inmundo 7 días. Y toda vasija abierta cuya tapa no esté bien ajustada será inmunda. Y cualquiera que tocare algún muerto a espada sobre la faz del campo, o algún cadáver, o hueso humano,
o sepulcro, 7 días será inmundo. Y para el inmundo tomarán la ceniza de la vaca quemada de la expiación y echarán sobre ella agua corriente en un recipiente, y después narra todo eso. Ok, ahora estamos aquí, hermanos, y ahora sí regrese a Marcos capítulo 5, quise ir a estos pasajes del Antiguo Testamento, porque estos son pasajes que nos proveen el trasfondo de lo que vamos a ver aquí. Vamos a ver una niña muerta y una mujer con un gran padecimiento aquí. Ok, entonces vamos a comenzar. Ahora sí, y déjeme poner aquí la diapositiva. Bueno, aquí está. Déjeme comenzar con la diapositiva. Comienza el narrativo diciendo en el versículo 1, pasando otra vez Jesús en otra barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Si usted se acuerda, déjeme de nuevo aquí mi mapita. Ok. Creemos, hermanos, que el Señor Jesús, ¿verdad? En el capítulo 4, sus discípulos dejan Capernaum y viene en medio del mar de Galilea, pasa la gran tormenta, llegan a Gergesa, aquí donde, de nuevo, ¿qué vino a hacer el Señor aquí? ¿Verdad? De exorcizar al demonio, y todo lo que hace, no continúa en esa ciudad. Y dice, esta es la siguiente escena, regresando al otro lado. Ahora, algunos piensan que regresó otra vez a Capernaum. ¿Ok? Ahora, ¿por qué? Por lo siguiente, porque va a venir un principal de la sinagoga. Capernaum es el lugar donde él está ministrando constantemente, es donde la gente le conoce. Entonces, algunos dicen que probablemente regresó a Capernaum. De nuevo, esa es la posibilidad aquí, ¿no? Y entonces comienza la historia, comienza la historia, hermanos, con Jairo viniendo y rogándole por su hija, ¿ok? Mire ahí, por favor, ya leímos. Ahora, mire ahí en su bosquejo, ¿quién era un principal de la sinagoga? ¿Qué era un principal de la sinagoga? ¿Qué debemos entender? No necesariamente. No, era un líder, un animador, como... Bueno, la respuesta está en su hojita. Ok, ayúdenme ahí. La respuesta está en su hojita. ¿Qué dice ahí? Alguien ayúdeme a leer. El principal de la sinagoga no era un director de culto ni un escriba o rabino con formación profesional, sino un miembro laico de la sinagoga a quien los ancianos de la comunidad confiaban la supervisión general de la sinagoga y la ortodoxia de la enseñanza. Sus responsabilidades incluían el mantenimiento y la seguridad del edificio, la adquisición de rollos para la lectura de las escrituras y la organización de culto sabático mediante la designación de lectores de las escrituras, oraciones y predicadores. Ok, eso era un... Era o es como el hermano Ortega. Es un principal de la sinagoga de hermano Ortega, entonces. Entonces, eso era lo que era un principal de la sinagoga. No necesariamente un rabino, ¿verdad? No necesariamente un maestro. Ok. Ahora, dice aquí, de nuevo, este es el evangelio donde nos dice su nombre. Su nombre se llama Jairo. Este nombre es un nombre hebreo que en el Antiguo Testamento aparece como Jair o Yair. No sé si ustedes han escuchado ese nombre, ¿verdad? Ese nombre está en el Antiguo Testamento, Yair o Jair, y en griego, ¿verdad? Se tradujo como Jairo. Ok, bueno, hermanos, ya leímos el narrativo. Ahora, quiero notar algo porque hay paralelos entre las dos historias que va a anotar aquí. Jairo, hermanos, el autor, Marcos, utiliza 4 verbos. A ver, hermanos, si usted puede distinguir ahí en los versículos 22, 23, utiliza 4 verbos para demostrar, ¿verdad? Lo que intentaba queriendo enfatizar lo que Jairo está tratando de hacer con Jesús. ¿Alguien puede identificar 4 verbos aquí? Vino, Ok, vino, vio, se postró y le rogaba. ¿Ok?
Ahora dice, pastor, pero ¿por qué pone atención en los verbos? Porque no siempre en todos los narrativos hay un montón de verbos. ¿Ok? No en todos los narrativos hay muchos verbos. En estos narrativos enfatiza mucho esto de nuevo. Vino, le vio, se postró. La idea es que se arrodilló y le rogaba. Ahora miren, ahí tengo en su bosquejo. Es de notarse que cuando se trata de otros, los líderes de la sinagoga se opusieron a Jesús. Pero cuando se trata de ellos mismos o sus familias, ¿qué pasa? Ok, ahora, ¿se acuerda? Porque eso es lo que nos ha dicho Marcos, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? Están un Shabbat, ¿verdad? Y está ahí un hombre de la mano seca. Ahí está un hombre con la mano seca. No ha pedido nada, no ha dicho nada. ¿Y qué están haciendo los líderes de la sinagoga? A ver si hace algo, ¿verdad? El de la mano seca ni estaba pidiendo nada, ni estaba haciendo nada. Pero decían, lo va a ver Jesús y lo va a sanar, y lo va a sanar en el día del reposo. ¿Se acuerdan? Y la gente se está oponiendo a que el Señor Jesús, ¿verdad? Ahora, pero aquí viene un principal de la sinagoga. Ahora, hermanos, estoy preguntando de qué tipo era Jairo, porque, hermanos, venir a Jesús, ¿qué implicaba para él? Como principal de la sinagoga, como una persona que asistía y ayudaba a la sinagoga. ¿Ok? Pero más que eso, tenía que humillarse. ¿Qué iban a decir de él? ¿Qué iban a decir los rabinos de él? Los líderes se oponen a Jesús y viene que es parte de ellos, ¿verdad? Y se humilla y le pide ayuda. ¿Ok? Y de nuevo, ¿qué es lo que está pidiendo? Ahí dice, le rogaba, mi hija está agonizando. Ahí, fíjese que en griego utiliza una expresión muy interesante. Dice, mi hija está al final. En el griego dice, mi hija está al final. Y por eso en Reina Valera la tradujeron, está agonizando. Eso es lo que está tratando de decir, o sea, se está muriendo. Ahora, hermanos, nunca nos dice de qué. Si usted leyó la historia, nunca nos dice de qué enfermedad, simplemente dice está al final. Y luego y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. ¿Ok? Ahí. Y luego el narrador, hermanos, con mucho propósito, dice en el 24, le seguía una gran multitud y le apretaban. Como ruta 10 a las 6 de la tarde. O como ruta 10 a las 7 de la mañana. ¿Verdad? Usted sabe, entiende eso, ¿verdad? Como ruta a hora pico. Ok, bueno. Entonces, ahora, ¡pum! Se interrumpe el narrativo. Pero, y aquí vamos a la siguiente. Pero una mujer iba a decirnos, ¿verdad? Y la narración se interrumpe para presentarnos una mujer. 4 cosas ahí en el bosquejo. 4 cosas que nos describe esta mujer. ¿Qué dice? Ok, tenía 12 años, hermanos, con este problema. Y luego, hermana Amanda, ya que usted, ¿qué es la segunda cosa? Ok, déjenme hacer una pausa. Ya no lo llené en su hoja porque iba a ser más espacio, pero, hermanos, el Talmud judío tenía más de 10 recetas y consejos y remedios para ayudar a las mujeres con estas cosas. ¿Ok? Había remedios de que tenía que comer esto, había remedios que se tenían que poner esto, hermanos, y aún había cosas supersticiosas para ayudar a las mujeres, el Talmud judío. ¿Ok? Entonces, ahora, los comentaristas, ¿verdad? Cuando dicen, bueno, probablemente, y esa es mi última pregunta, si la mujer era judía, porque nunca nos dice que era judía, si la mujer era judía, probablemente había seguido alguno de esos ritos. ¿Ok?
Ahora, si no, hermanos, y usted entiende también, los tratamientos del primer siglo no son como los tratamientos modernos de hoy. ¿Sí o no? No, son los mismos con los doctores, no duran nada. Ok, bueno, sí. Nada más no lo diga, bueno. No les digan nada. Sí, sí. Ok, ahora hermanos, y nada más un ejemplo. Hermanos, la maravilla de la anestesia. La maravilla de la anestesia. Hermanos, ¿por qué le digo la maravilla de la anestesia? Porque antes no existía eso de la maravilla de la anestesia. ¿Ok? Entonces, muchas cosas se hacían, ¿verdad? O los emborrachaban, o usaban algún tipo de droga natural para ayudarles con el dolor. La palabra médico sí es para un... Sí, habla de un médico, habla de un doctor. Sí, no, habla de un médico de medicina. Ahora, la tercera cosa, hermana Amanda. Ok, había gastado todo su dinero. Algunos sugieren, bueno, si Marcos nos está dando esa anotación, entonces significa que para gastar dinero tienes que, ¿qué? Tener dinero, ¿ok? Entonces, bueno, eso sugiere que no era de una clase baja, probable media alta, algo así. Pero gastó todo. Y luego la última, bueno, la cuarta cosa que dice. Exactamente, y es la idea, dice que le había ido peor. O sea, cada es judía. Ahora, probablemente eso es, ahora, está bien, si no es judía está bien. Pero si es judía, eso levanta, hermanos, de nuevo, muchos detalles que acabamos de leer. ¿Sí o no? Ella como mujer inmunda era prohibida de muchas cosas. Piénselo. Lo que acabamos de leer ahí en Levítico. ¿Era prohibida de qué? De alguna manera, como llega, yo concluyo que sí es judía. Porque llega escondida. Sí, sí, sí. Ahora, por eso digo, y eso levanta más la escena. Si ella es judía y se supone que tenía que seguir todas las reglas de Levítico capítulo 13, entonces, hermanos, ¿eso qué dice de ella? Acuérdese, lo que toca. Ahora, no nada más lo que toca. Esa cosa que tocó, ya, la tocó. Pero si viene el hermano y lo toca, también se hace inmundo. Su cama, su silla, lo que toca lo hace inmundo. Y piense en esto. Ahora, hermanos, imagínense, los que conocían su situación, ¿iban a querer convivir con ella? No. ¿Por qué? Porque me haces inmundo. Ahora, hermanos, hay que entender también este asunto del Antiguo Testamento. Acuérdense que inmundicia no es sinónimo de pecado. Porque a veces, de nuevo, creo que la inmundicia es una ilustración del pecado, pero no es sinónimo del pecado. Hermanos, esas eran cosas naturales que las mujeres sufren. Y eso no es pecado. ¿Ok? No es pecado. Ahora, cuando vemos la inmundicia del Antiguo Testamento, mucha de la inmundicia no les permitía ¿qué? Participar de las ceremonias religiosas. No les permitía participar de los sacrificios, no les permitía participar de las ofrendas, no les permitía participar de las fiestas. Hermanos, ella como judía, su cultura, su nacionalidad está ligada a eso. Y tiene 12 años que no ha podido participar. Y si ha participado de una forma muy oculta. ¿Por qué? Porque eso podía ser gravemente censurado. ¿Se acuerda lo que dijo? Aún la podían sacar de la comunidad. ¿Ok? Y entonces, de nuevo, 4 verbos también, versículo 27 y 28, 4 verbos también para mostrar lo que quería esta mujer. A ver, ayúdeme ahí, ¿cuáles son? Ok, oyó, vino, tocó y el último decía.
Y ya porque el otro es parte de su... Entonces, esta mujer, ahora, hermanos, ¿qué es lo que dice esta mujer? Ahora, no dices... ¿Qué era la cosa que tocó? Ahora, no dice si lo toco. El mandel, Ahí vamos, ahí voy, hermano Cruz, ahí voy. Miren, eso. Ahí voy. Sí, ahora aquí viene. No está diciendo le voy a tocar su mano. No está diciendo le voy a tocar su mano. Tengo dos ilustraciones aquí. De nuevo, probablemente está hablando de los bordes. ¿Ok? Porque ella decía sin tocar eso, man. Exactamente. Ahora, los bordes. Ahora, si el Señor Jesucristo, ¿verdad?, se vestía o llegó a vestirse como un judío, siguiendo las reglas de los judíos, él probablemente tenía esto. Unos bordes que ¿verdad? Háganlos así, las filacterias. Estas son las famosas filacterias. Dijo, eso es para que recuerde la ley de Dios. Y los fariseos, vámonos así. Que me arrastres. ¿Verdad? Para que vean cuánto recuerdo la ley de Dios. Bueno, entonces, hermanos, si tan solo, vamos a decir, dice ella, si tan solo toco eso. Si tan solo toco eso, de nuevo, no es su mano, no es su brazo, si tan solo llego a tocar. Es la palabra de Dios. Bueno, sí, de nuevo, esa era parte de la palabra de Dios. Ok, ahora, y ahí vamos, eso, ahí vamos, ok. Ahora, lo toca, hermanos, lo toca e inmediatamente sanada. Y siente algo que en su cuerpo cambia. Yo tuve una larga plática, uno de mis amigos, el doctor López, tuvimos una plática sobre esta. Hermano López, yo le pregunté, usted como doctor, ¿realmente es posible que una mujer sienta que mejora? Y dijo, sí. Y entonces, dice, él decía que había diferentes, dice él, bueno, si tenía un problema en el útero o algo así, dice, a lo mejor una inmediatamente cosa que pasó fue dolor. Probablemente cesó el dolor. Y eso, ¿verdad? Para ella, eso fue mucho. ¿Verdad? Y bueno, y ahí hay muchas especulaciones. Y el texto no nos dice, pero ella sintió que ¿qué? Que había sido sanada. Ahora, hermanos, lo siguiente, versículo 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿Quién me ha tocado? Hermanos, el narrador nos dijo que vienen como ruta 10 a la hora pico. ¿Sí o no? O sea, y por eso contestan los discípulos. Ahora, un pastor, ¿verdad?, dice, qué irrespetuosos. Sus discípulos, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Si la pregunta no es quién te ha tocado, ¿quién no te ha tocado? Aquí la gente te va tocando. Pero por ejemplo, es muy difícil sentir quién toca un vestido. Eso es la cosa más interesante. Esa es la cosa más interesante que Marcos nos deja saber. No pidió tocarle la mano, no pidió tocarle el brazo, no pidió tocarle la pierna. La mujer dijo, si tan solo toco su manto. Y podría ser si toco la filacteria también. Pero él se enteró porque sintió que salió un poder de él. Ahora, hermana, aquí viene varios detalles interesantes. ¿Por qué Marcos está escribiendo esta historia? ¿Y por qué el Señor Jesús está haciendo eso? Porque si usted sigue leyendo, Él se detiene. Dice versículo 31, pero Él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. O sea, hermanos, en algún punto Él se detuvo, y esa idea de mirar alrededor, hermanos, no, significa que el Señor está así como... Sí, o sea, nosotros sabemos eso.
Pero él estaba, de nuevo, él estaba viendo, ¿sí o no? Buscando a quién. O sea, se paró para buscar quién. Entonces dice que la mujer, ¿verdad? Temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Para que la mujer hiciera eso, no fue fácil. De nuevo, si ella es judía, ¿qué implicaba eso? Castigo. Porque estaba ahí cuando ella no debía andar. ¿Sí? Hermana Juanita. Bueno, parte también, ¿verdad? Parte también. Ahora, acuérdense que no necesariamente, nada más quiero tener cuidado con eso. La Biblia sí le daba voz y voto, ¿verdad? Las personas son las que no le dieron voz y voto. Ok, entonces, primero, de nuevo, el admitir también tenía que ser muy humillada. Si ella admitía, imagínense todas las personas que la tocaban. Ella viene entre la multitud. Imagínense todas las personas que le tocaron y que se enteraron. Esta mujer tenía flujo. ¿Cómo? No, piénselo. ¿Cómo? Ella viene. O sea, pensando en, no, ¿qué has hecho? ¿Cómo se te ocurre? ¿Qué no escuchaste la ley? Tú no puedes estar aquí. También ellos tenían que decir, inmundo, inmundo, no van a entrar. Ahora, esa regla era más para los leprosos, era más para los leprosos. Algunos piensan que probablemente también fue adquirida, aunque nunca dice el texto, probablemente creen que también fue adquirida por personas para que no los tocaran, ¿ok? No dice, no había una regulación para eso. Ahora, mire las palabras de Jesús. Hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Ahora, yo solamente quiero hacer una observación ahí. La palabra salva, hermanos, que es el verbo sozo, ¿verdad? No siempre significa salvación del alma. La palabra originalmente, ¿verdad? En el Nuevo Testamento era la idea de estar sano físicamente. ¿Okay? El verbo se usaba más, pero es el mismo verbo y los mismos sustantivos que adquirieron. No tenían, adquirieron, hermanos, un sentido de salvación del alma. ¿Okay? Entonces, si usted mira en otras traducciones, algunas traducciones le dicen, ve y, ¿verdad? Hija, ve, sé sana de tu azote. Ahora, ¿por qué quiero hacer, hermanos, por qué quiero hacer esa aclaración, hermanos? Hay personas, de nuevo, que a veces, de nuevo, confunden un testimonio de salvación con un testimonio de sanidad. Y Marcos nos ha dicho, hermanos, que Él está más interesado en salvar nuestras almas que salvar nuestros cuerpos. ¿Se acuerda? El primer narrativo de los 4 amigos, ¿se acuerda? Este es de mis favoritos. Qué decepcionados hubieran estado si los fariseos no hubieran pensado mal. Porque lo bajan, ¿se acuerda? Y el Señor le dice, ¿qué? Tus pecados te son perdonados. Y si usted hubiera sido uno de los 4... Señor, pues muchas te agradezco mucho. Es otro asunto. Y eso nos muestra, la prioridad del Señor era salvar su alma, no salvar su cuerpo. Pastor, que aquí ella está reconociendo, él lo tocaron todo, protestar y todo, en que él era Dios, que ella reconocía que él era el Hijo de Dios. Sí, ahora, hermana, bueno, de nuevo, y yo creo que sí, pero hay que tener cuidado por eso. ¿Por qué? Porque no todos los que fueron sanos fueron salvos. Y no, hermana, y no todos los que fueron sanos, Dios les demandó fe. El rescate de su lo que tenía. Sí,
Sí, entonces yo nada más quiero hacer esa aclaración porque a veces nosotros hacemos normativo lo que el texto no marca como normativo. ¿Ok? La traducción dice, y él le dijo, hija, tu fe te ha sanado, ve en paz, se acabó tu sufrimiento. Y ahora, hermanos, la palabra sufrimiento es una idea, es la palabra mastix. Y la idea es azote, algo que te traía, ¿verdad? Esa es la idea. En otros contextos esa palabra es lo que te azota, lo que te hace sufrir. Ahora, hermanos, déjenme continuar porque quiero enseñarles un videito ahorita. Ok, ahora, dice el narrador de nuevo, cuidadosamente, versículo 35, mire, cuidadosamente, mientras él aún... Ok, todavía no la despide, ¿ok? Aquí siguen hablando. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? ¿Ok? Entonces, hermanos, ahora quiero que imaginen, el narrador nos pone estos detalles para ayudarnos a pensar en la escena. ¿Ok? Ellos piensan... Y probablemente Jairo pensó, mientras mi hija todavía respira, hay esperanza. Mientras mi hija respira, todavía hay esperanza, porque puede venir él y la puede levantar. Ahora, ¿por qué podemos pensar eso? Porque hasta esta parte de Marcos no ha resucitado ningún muerto. Recuerda, nada más en Marcos, ¿ok? Nada más pensando en Marcos. Hasta esta parte de Marcos, él no ha resucitado ningún muerto. Entonces, cuando ellos piensan, ok, ella murió, entonces ¿qué? Ya no hay nada que hacer. Ya no hay nada que hacer. Y ahora, hermanos, ahora la pregunta para nosotros, ¿será cierto que ya no hay nada que hacer? ¿El huerto? Ahora, pero no en este narrativo, ¿no? Ahora, hermanos, mire versículo 36. El Señor, un ojo al gato y otro al garabato. Mire, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Hermanos, estas palabras son muy especiales. Dice ahí en su bosquejo, este es el desafío que enfrenta Jairo y todos los que se encuentran con Jesús. Creer solo en lo que las circunstancias permiten o creer en el Dios que hace todas las cosas posibles. Una sola cosa es necesaria, creer. El tiempo presente del imperativo significa seguir creyendo, aferrarse a la fe en lugar de ceder a la desesperación. Ahora, hermanos, siempre que llego a esta historia, de nuevo, y el narrador de nuevo nos pone detalles para que pongamos atención. Aquí está una mujer, aquí está una mujer, aquí está Jairo, y espera toda la gente diciéndole a él, y el Señor diciéndole, no temas, cree solamente. Sí, acabas de ver. No estás viendo, no estás viendo. Yo no le puse la mano. Ni me tocó. Mira, nada más me tocó y mira. No temas. Cree solamente. Entonces, hermanos, ahora acuérdese, también leímos este asunto de los muertos, ¿verdad? Jesús llega a la casa y Marcos usa dos palabras para enfatizar el duelo. Dice, había muchos llantos y lamentos. En el judaísmo del primer siglo, hermanos, los dolientes, ¿verdad? Hermanos, ¿sabe que se contrataban gente para llorar? ¿En serio? Se contrataba gente para llorar, ¿verdad? Formaban un gremio profesional. Ahora, y eran requeridos en los funerales. Incluso la persona más pobre de Israel debería contratar al menos 2 flautistas y una plañidera, dijo el rabino Judá un siglo después. Los dolientes, generalmente mujeres, acompañaban el féretro desde la casa hasta la tumba, aplaudiendo y entonando lamentos inquietantes. Cuando Jesús dice que la niña solo está durmiendo, la lamentación se convierte en burla.
se burlaban de él, dice. Los dolientes profesionales representan a los realistas acérrimos de cada época que deciden cuando las realidades empíricas han excluido a las posibilidades divinas. Entonces manda a sacar a todos, menos a sus 3 discípulos, Jairo y su esposa. Ahora, quiero que imagine eso, porque después el narrador dice que va a entrar a donde estaba la niña. Acuérdense que como judíos con los muertos, ¿qué? Si la tocan, los tocan, es inmundo. Si entran donde ella está, es inmundo. ¿Okay? Entonces, creemos que ellos están en un lugar aparte. Y Jesús va a entrar donde está la niña. Ahora, saca a todos. Yo también hubiera hecho lo mismo. A lo mejor hasta Kate les hubiera puesto, ¿verdad? Porque se burlaron de él. Claro. Pero se dejaban el muerto allá y ellos acá afuera. Sí. Y los que lloraban y todos estaban afuera. Sí, ahora, no hablando fuera, a lo mejor era una, ¿verdad? A lo mejor había 2 cuartos o 1 cuarto. ¿Se acuerdan? Pero por lo menos deben estar separados. ¿Y luego cómo se lo llevaban? Okay. Las personas que lo hacían podían hacerlo, pero iban a estar ¿qué? Inmundas. Creo que se tenían que bañar en la Y sí, y lo que prescribía, ahorita leímos ahí en Números, eso era lo que prescribía la ley. Okay. Ahora de nuevo, piénsenlo, dejan a sus discípulos, Iván y el padre, y entran, ¿verdad? Y el Señor es llevado al cuarto de la niña, y en arameo, el Señor utiliza palabras en arameo, talita kumi, que ¿verdad? Marcos dice que traducido es. Ahora, hermanos, ¿por qué tienen que traducir Marcos? para que entendamos nosotros. Y también los que escribió el Evangelio, ¿verdad? Entonces, sabían, ¿verdad? Y aquí es donde muchas veces Marcos va a hacer, se levanta la niña y comienza a caminar. Y nos dice aquí, hermanos, en los últimos versículos, que la niña, ¿cuántos años tiene? 12. Los mismos que ¿qué? Los mismos que tenía la mujer. ¿Ok? Los mismos que tenía la mujer. Ahora, hermanos, por tercera vez en estos eventos, en la tormenta, en el endemoniado, y ahora por tercera vez, mire cómo dice el versículo 42. Cuando ven esto, ¿cómo reacciona la gente? Y se espantaron grandemente. O sea, ¿Qué hace estas cosas? así comenzó estos narrativos, así comenzó estos 4 eventos, ¿no? Ahora piense, en la tempestad solamente estaban los discípulos y se llenaron de temor y preguntaron, ¿quién es este? ¿Por qué se llenaron de temor? No por las tempestades, sino ¿por qué? Por el poder de Jesús. ¿Quién es este? No sabían que él era el verdadero Hijo de Dios. Voy a hacer muchas cosas. Sí, ahora, de nuevo, Después. ahora hay que tratarlos, de nuevo, hermanos, hay que tratarlos amablemente porque usted y yo pudiéramos ser los mismos. Los profetas tienen poder y los profetas, de nuevo, probablemente pensaron como nosotros pensamos. Este es un profeta del Antiguo Testamento. Elías, Eliseo, ¿verdad? Moisés. Pero este no es cualquier, o sea, lo que les acaba de mostrar en la barca, esto está fuera del límite de cualquier profeta. Él por su propia autoridad y teme. ¿Se acuerda del endemoniado? Ya está Jesús, ¿verdad? Y lo está calmando, perdón, pero usted no es el endemoniado, ¿verdad? Pero imagínense que está Jesús, está ahí y toda la gente viene a ver. Porque se acuerda, nadie lo podía resistir, nadie lo podía sujetar, nadie. De pronto ya, y lo ve bien y está con Jesús. Y se espanta la gente. ¿Quién es este? Nadie lo pudo domar. Y miren cómo Jesús lo está ahí acariciando y está tranquilo. Y por tercera vez en los narrativos la gente otra vez se espanta. Se espantan. ¿Quién? De nuevo, ¿quién es este? ¿Quién es este? Se espantaron grandemente. Y entonces, hermanos, miren cómo termina esta historia. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. ¿Por qué no quería a veces que se enterara la cara? Qué buena pregunta. Hermanos, ¿por qué?
Y aquí es una pregunta para discutir aquí. Ay, se me fue la diapositiva aquí de la niña. ¿Por qué quiere creer que cree y el que no? ¿Por qué? A lo mejor porque no quería que vinieran a él solo por eso, para que lo sanara, Se le abominaba. para como solucionarles el problema así como el externo. Sanar y comer. Ok. Pero cruzando el dedo. Hermanos, dígame usted, ¿no eso sería una tentación para nosotros mismos? A ver, hermanos, vamos a ver aquí todos los que estamos defectuosos. ¿No sería muy bueno sanar de la hipertensión? ¿De la rodilla? ¿De la vesícula? ¿Del azúcar? Hasta hay un testimonio también así de fuerte. Nosotros llevamos el evangelio no recuerdo quién más, que un evangelio era la invasión de la Victoria, a una persona que estaba ya muy, a la raza, podría decir, él dio el testimonio y él dijo sí, y creyó, ¿no? Todo. Y le va a poner a prueba, Dios te va a poner a prueba. Sí. Dijo, sí. Pues otro día amaneció muy bien, pero no se convirtió. Entonces, es un testimonio que a nosotros nos fue de gran impacto para nosotros. Y a esa persona le dije el indio, ya en la invasión. Pero como digo, ya lo vimos y quisimos certificar y no quisimos. Hermanos, y de nuevo, Yo pienso que mucho de 38 es el mismo asunto de las palabras. Yo lo creo que solamente la gente que lo va a entender, no por lo que hace, sino por quién es. Pero más bien no porque son testimonio para nosotros, ¿no? Sí. Pero también creemos que también a la gente sí. Ahora, hermanos, mire, y de nuevo, ahora nada más quiero decir algo porque a veces nos escuchan a nosotros hermanos, yo creo que Dios hace milagros. Yo creo que Dios puede hacer milagros. Lo que yo no creo es que personas puedan decir que ellos hacen milagros. De nuevo, yo creo, hermanos, yo creo que Dios hace milagros. ¿Ok? Ahora, lo que yo creo también es, leyendo los evangelios, es que, hermanos, los milagros no garantizan fe. La sanidad no garantiza fe, como nos está diciendo el hermano Juan. Y hermanos, para mí, por eso yo tengo mucho cuidado. Mire, ahora que yo estoy en el grupo de pastores, ya nos invitan, por ejemplo, nos invitaron a ese, no sé si usted supo que hubo un evento de algo de esperanza en el ¿cómo se llama? Sí, algo de esperanza, noches de esperanza, algo así, donde oran y hacen sanidades y hacen cosas. Yo, de nuevo, no me gusta participar en eso. De nuevo, no porque no crea que Dios puede, yo creo que Dios puede hacer, pero no queremos vender la sanidad como el medio de. Porque de nuevo, acuérdense la prioridad de los evangelios. El Señor está más preocupado por salvar su alma que salvar su cuerpo. Salvar su alma que salvar su cuerpo. Entonces debemos tener cuidado con eso. Ahora, no estamos diciendo que estamos negados a eso, hermano. Por eso oramos por los enfermos, ¿sí o no? Por eso oramos por los enfermos. Y creemos que Dios puede sanar los enfermos, ¿ok? Creemos de todo corazón que Dios puede sanar los enfermos. Pero hay que mirar a los evangelios y ver realmente lo que el Señor quería, ¿ok? Ver lo que el Señor deseaba. Hermana Margarita. Y me acuerdo, por ejemplo, cuando los apóstoles llegaron a San Blas, no es que ellos anduvieran buscando a de sanación, era en el camino, Dios ponía en su corazón, había misericordia, el poder de Dios y ahí. Ahora, y siempre con propósito, siempre con propósito, siempre con propósito. Ahora, hermanos, este es un video, quiero terminar con este video, este es un video que ya habíamos visto, porque de nuevo, para los que leen estos evangelios,
Todavía nos sigue llamando la atención. Y el asunto de la inmundicia, ¿por qué Jesús no se hace inmundo? ¿Por qué sus discípulos no se hacen inmundos? Y quiero enseñarle. Ya lo hemos visto, ok. Que no se hagan. Te has escuchado antes la palabra No, mira este video y vamos a ver. tanto, o por lo menos la has cantado 1 o 2 veces en la iglesia. Y para la mayoría de las personas, esa idea está conectada solamente con ser una persona moralmente buena. Así que Dios es moralmente perfecto. Así es, eso es una parte. Sin embargo, en la Biblia, la idea de la santidad es aún más grande y mágica. Lo que está describiendo en realidad es como Dios es la fuerza creativa detrás de todo el universo. Él es el único ser con el poder de crear un mundo lleno de belleza y vida. Así que todas estas habilidades hacen de Dios alguien completamente único. Ese es el significado de la palabra santo. Una forma útil de pensar en la santidad de Dios es usar el sol como metáfora. El sol es único, por lo menos en nuestro sistema solar, y es realmente poderoso. Es la fuente de toda la hermosa vida de nuestro planeta. Pudieras decir que el sol es santo y pudieras llevar aún más lejos esa metáfora y decir que toda el área alrededor del sol también es santa. Porque entre más te acercas al sol, se vuelve más intenso. Exacto. Así que ese mismo poder y bondad que genera toda esta vida también es peligroso. Me refiero a que el sol, si te acercas demasiado, te aniquilará. Y de la misma forma, existe una paradoja en el centro mismo de la santidad de Dios. Porque si eres impuro, su presencia es peligrosa para ti. Y no porque sea mala, sino porque es demasiado buena. Y la primera vez que vemos esta paradoja de la santidad de Dios es en la historia de Moisés y la zarza ardiente. Es aquí donde Dios le dice a Moisés que se quite sus sandalias porque está parado en tierra santa. Moisés cubre su rostro con temor y Dios le dice, no te acerques, hermanos. Es intenso, ¿eh? De hecho, la intensidad de la santidad de Dios se explora en las historias del templo de Israel, que era el lugar en donde estaba la presencia santa de Dios. En el centro del templo estaba una habitación llamada el lugar santísimo. Es el punto de acceso de la presencia de Dios. Y ya seas un israelita viviendo en la tierra alrededor del templo o un sacerdote trabajando dentro del templo, estás cerca de la presencia de Dios, lo que es peligroso. Sí, eso es un problema. Pero ¿cómo se supone que funciona? Bueno, en la Biblia la solución es que tienes que purificarte. Así que es como ser moralmente puro. Sí, y eso es fácil de entender, pero la Biblia pasa mucho tiempo hablando sobre otra clase de pureza, el ser ritualmente puro. Este es un estado en el que te separas de cualquier cosa relacionada con la muerte, como tocar cosas como la piel enferma o incluso algunos fluidos corporales. Todas estas cosas te hacen impuro, y hacerte ritualmente impuro no es necesariamente pecaminoso. Lo que es pecaminoso es entrar en la presencia de Dios cuando estás en un estado impuro. Esta es la razón por la que Dios le dio a los israelitas instrucciones muy claras para saber purificarse, para que pudieran entrar al templo otra vez. De eso se trata el libro de Levítico, cierto, pero no acaba ahí. Esta idea sigue desarrollándose, así que luego en las escrituras encontramos una historia muy interesante de un profeta llamado Isaías. Él tiene una extraña visión en la que se encuentra en el templo y está justo en la presencia de Dios. Él está aterrado, él conoce las reglas, él no debería estar ahí, él tiene miedo de ser destruido. Y luego está esta extraña criatura llamada Serafina. Bastante extraña, totalmente. Así que vuela con un carbón encendido y sella los labios de Isaías con el carbón. Y dice algo muy extraño: es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Entonces, ese carbón encendido purifica a Isaías de alguna manera. Así es, y es sorprendente, porque normalmente si tocas algo impuro, eso te transmite su impureza. Pero ahora tenemos una idea de que tienes un carbón, un objeto muy puro y santo, y eso tocó a Isaías y le transmitió su pureza. Isaías no es destruido por la santidad de Dios, es transformado por ella. Las implicaciones de esto son enormes. Pero hay un desarrollo más, esta vez de otro profeta, Ezequiel. Y él tiene esta visión donde él está parado en el templo y ve agua goteando del templo. Se convierte en un torrente y luego crece hasta convertirse en un río profundo que comienza a fluir a través del desierto, dejando un rastro de árboles verdes detrás de él. Desemboca en el mar muerto, haciendo todo fresco, dándole vida. Así que en lugar de purificarte primero y luego entrar al templo, aquí la santidad de Dios sale del templo y purifica las cosas, dándoles vida. Pero, ¿qué significa todo esto? No lo sabemos hasta que conocemos a Jesús. Él dice que Él es el cumplimiento de todas estas visiones antiguas, pero de
forma sorprendentemente nueva. Así que Jesús iba de un lado a otro tocando a personas que eran impuras, personas con enfermedades en la piel, una mujer con sangrado crónico o gente muerta. Y cuando Él las toca, su impureza debería transferirse a Jesús. Pero en lugar de eso, la pureza de Jesús se transmite a ellos y sana sus cuerpos. Jesús es como ese carbón santo en la visión de Isaías. Así es. Y Jesús dijo que Él era la encarnación humana de la misma santidad de Dios y que Él y sus seguidores eran ahora el templo de Dios. Así que a través de ellos, la presencia santa de Dios puede salir hacia el mundo y traer vida y sanidad y esperanza. Así que esta es la razón por la que Jesús dijo que de sus seguidores correrían ríos de agua viva. Así que esa es la parte de la historia donde nos encontramos, pero ¿hacia dónde se dirige todo eso? Las últimas páginas de la Biblia terminan con una última visión de la santidad de Dios. Esta vez es la visión de un hombre llamado Juan. Y en esta visión vemos el mundo entero completamente renovado. La tierra entera se ha convertido en el templo de Dios y el río de Ezequiel está ahí, fluyendo de la presencia de Dios, inundando toda la creación, quitando toda la impureza y dando vida a todas las cosas. Ok. Ahora, esa es la razón que les decía. Uno esperaría como judío que pensaran, ok, la inmundicia se transmite a Jesús. Y aquí también esto nos revela más algo de la identidad de Jesús. Él no es cualquier persona. Él no es como nosotros, que tocamos algo que tocó alguien inmundo y la inmundicia se traslada a nosotros. Es su pureza y su santidad. Y hermanos, eso sería de nuevo, piénselo para sus seguidores. ¿Quién es este que va a tocar los muertos? Imagínense, ¿se acuerda del demoniado viviendo en sepulcro? Yo como su discípulo, nos van a correr de toda la sinagoga. Nunca vamos a volver a regresar a la sinagoga. Mira, aquí andamos siguiendo a Jesús. Que parece que le dicen, vete a la inmundicia. Parece que le dicen, vete y mánchate todo lo que tú quieras. Y ahí vamos nosotros con él. Pero él es quien nos viene. La Biblia dice que yo soy el que santifico esto, ¿verdad? Y él es el que purifica, hermanos. Y esta es la verdad que Pablo nos dice en 1 Corintios. Pablo utiliza esta verdad, hermanos, para... ¿Ya han hecho alguna cosa? Por ejemplo, yo pienso, todo ese tipo de cuestiones de inmundicia y de cosas así, aún de los alimentos, yo pienso que Dios los prescribió de esa manera para protegerlos a ellos. Pero por ejemplo, lo veo en el Levítico y habla sobre la menstruación y diciendo, bueno, realmente es algo que la mujer es natural, ¿verdad? Pero qué tan contaminante o qué tan malo que Dios lo tenía como una cosa de impureza. Por ejemplo, los leprosos, eso es algo que se te contagia. Ahora, a mí me llama mucho la atención que Dios hace la cuestión de, por ejemplo, ni siquiera permite la levadura. La levadura es un elemento que va a ser un beneficio para el pan, ¿verdad? Pues Dios ni siquiera permite la levadura. Entonces yo pienso que todas estas restricciones, por ejemplo, bueno, esta señora estaba con la menstruación eterna, entonces yo digo, eso es algo de que podía realmente contaminar a alguien. Ahora, y aquí viene la cosa. De nuevo, recuerde, no se nos olvide cuando está siendo dado de Levítico, el pueblo de Israel tuvo un privilegio que ninguno de nosotros ha tenido. Dios moraba con ellos en el tabernáculo. Hermanos, un judío podía salir de su carpa, ¿verdad? A lo mejor un judío cerquita, a unos 200 metros estaba el tabernáculo. Un judío más lejos, a 1 kilómetro estaba el tabernáculo, pero podía ver, ahí está Dios. El Dios que hizo los cielos y la tierra habita con nosotros. Él es santo. Y por eso, de nuevo, pensándolo en la motivación, si yo no me purifico, nos va a matar. O sea, Él es santo. Y si queremos habitar con Él y queremos estar con Él, tenemos que estar ¿qué? No nada más moralmente puros, sino también ceremonialmente puros. Ahora, aquí está lo increíble, ¿verdad? Y de nuevo, que cambia en el Nuevo Testamento. Es Jesús quien viene a limpiarnos y utiliza esa idea. Es el que viene a lavarnos, hermano.
Y aquí viene la cosa, no importa quiénes fuimos en el pasado, cuando llegamos a Jesús, Él nos limpia y Él nos lava. Esa es la cosa, hermanos, que les dice a los corintios, ¿se acuerdan? Les dice, ustedes eran fornicarios, prostitutos, eran lesbianas, eran esto, y eran esto, y eran esto, y eran esto. Y el Señor los ha limpiado. No importa cómo fue tu vida, no importa a la inmundicia que estabas, en Jesús hay limpieza y hay una nueva identidad, hermanos, ¿verdad? Él hermanos, y mire, él es más poderoso que cualquier ritual religioso del Antiguo Testamento. Él es más poderoso y Él nos ha limpiado. Y bueno, todo eso, ahora, y todo eso, hermanos, todo eso que no dejó entrar a todos. No todos estaban en la barca, no todos lo acompañaron a ver al endemoniado. Y les está dando una gran lección a ellos y a nosotros. Este es Jesús. Este es Jesús, el Hijo de Dios. Este es Jesús, el Hijo de Dios. Y conclusión, pastor. Él dice que no se diga ni nada de quién te hizo, quién te... ¿Cuál es la conclusión? ¿Porque es Él? ¿O por la cuestión de las parábolas? Bueno, ¿Cuál es la conclusión? yo creo que lo vamos a resolver unos capítulos más adelante. Ahorita me viene a la mente toda la clase que tuvimos. Una vez, no sé hasta dónde nosotros podemos orar por otras personas. Yo no estaba orando, sino que estaba mi esposo. Y me dijo, cuando yo llegué, me dijo, oye, vino un hombre y me dijo que quiere que tú vayas a orar por él. Me dejó dicho, ¿no? Que porque tú eres cristiana y que tú eres uno que supo que tú... Y le urge que vayas a orar. Y me quedé, de veras que fue la primera vez en mi vida que alguien... Ya había orado cuando he ido allí, y así con parientes, tipo las niñas, ¿no? Y al momento que estamos orando, se dan cuenta las otras camas. Hermana, usted es cristiana, vengo a orar por mi niña. Y yo me sentía tan mal que me dijeran así. Y yo, pues, ¿qué hay en mí? No hay nada. Pues soy una pecadora. Pero ellas poniendo la fe en uno, porque saben que es cristiano. Y ese señor, pues, dice incluso que volvía, pero como yo no estoy en la casa hasta después de las 4, y quería que fuera a orar. Entonces yo le pregunto a usted, ¿es correcto que Yo creo que no hay ningún problema si lo aclaramos, ¿no? ¿Se acuerda? Y eso es algo que constantemente hago claro, ¿verdad? Yo sé que, ¿verdad? Al pastor le dicen todo porque creen que el pastor tiene así tiene como Telcel llamadas ilimitadas, ¿verdad? Y plan libre. Pero hermanos, usted y yo tenemos el mismo acceso. El mismo acceso, ¿verdad? Yo sé que piensa que entre los pastores y Dios son llamadas locales, ¿verdad? Pero no, hermanos. Todos tenemos el mismo acceso. Yo creo que no hacemos nada mientras esa es la aclaración, ¿no? Mientras hagamos la aclaración, todos tenemos por medio de Jesús el mismo acceso. El mismo acceso. Bueno, oramos y terminamos. Señor, ayúdanos, por favor, y gracias. Gracias por la persona de nuestro Señor Jesús que nos ha limpiado de nuestros pecados y nos ha dado una nueva vida. Y Señor, gracias porque en verdad hemos sido limpiados y somos limpiados constantemente. Ayúdanos, Padre, por favor. Ayúdanos a vivir de esa manera. Ayúdanos a transmitir esta idea y entender que lo más importante es el Señor Jesús que llegó a nuestras vidas. Gracias por leer estos relatos en el Evangelio de Marcos, de nuevo que también animan nuestra fe, que nos animan, Señor, a creer en ti y poner todos nuestros temores y dificultades en tus manos. Bendícenos, por favor, en Cristo Jesús. Amén.